Hola, hola, mis chismosos favoritos. ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla, listos para un nuevo vídeo cargado de salseo y drama, porque hoy agárrense que vienen curvas. Si son nuevos por aquí, les doy la más cordial bienvenida a este su canal de confianza, donde no se nos escapa ni un solo detalle de las vidas de nuestros famosos favoritos. Y si ya son parte de esta gran familia, un abrazo enorme para ustedes. No olviden que aquí estamos para compartir, debatir y, por supuesto, enterarnos de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo. Hoy específicamente vamos a hablar de una pareja que ha dado mucho de qué hablar, una pareja que nos ha hecho suspirar, llorar, y hasta cuestionarnos todo lo que creíamos saber sobre el amor. Así es, estamos hablando de Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja de ensueño que parecía sacada de un cuento de hadas. Pero como dice el dicho, no todo lo que brilla es oro, y hoy les traigo una bomba, una revelación que va a dejar a más de uno con la boca abierta. Resulta que nuestra querida Gunfer, sí, esa que siempre está al tanto de todo, ha soltado una información que, según ella, podría cambiar todo lo que pensamos sobre la relación de Hande y Kerem. Así que prepárense, acomódense y no se pierdan ni un segundo de este vídeo porque esto va a estar de infarto. Y antes de seguir, como siempre los invito a que si les gusta este tipo de contenido, le den al botoncito de suscribirse, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, y por supuesto que dejen su like que nos ayuda un montón. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos directo al chismecito. Bien, como les decía, todo este revuelo comenzó cuando Gunfer, durante una de sus ya famosas transmisiones en vivo, soltó una frase que encendió todas las alarmas. Ella, con su tono misterioso y esa sonrisa que la caracteriza, dijo algo así como: «Ay, mis amores, si supieran la verdad sobre el contrato». ¿Contrato? Así como lo escuchan. Y claro, como era de esperarse, las redes sociales explotaron. ¿De qué contrato hablaba Gunfer? ¿Acaso Hande y Kerem, la pareja que nos enamoró con su química en pantalla y fuera de ella, tenían un acuerdo secreto? Las especulaciones no tardaron en surgir, desde las teorías más descabelladas hasta las más realistas. Algunos decían que era un contrato de trabajo, otros que era un acuerdo comercial, y los más osados, por supuesto, apuntaban a un contrato amoroso. ¿Podría ser que la relación de Hande y Kerem, esa que parecía tan espontánea y genuina, fuera en realidad producto de un acuerdo? La sola idea es aterradora, ¿verdad? Pero la verdad es que en este mundo del espectáculo, nada nos debería sorprender. Gunfer, como buena generadora de intriga, no dio muchos detalles. Solo insinuó que el contrato existía y que la información que contenía podría sorprendernos. Y vaya que lo logró. Porque ahora todos estamos con el Jesús en la boca, esperando saber qué demonios significa ese dichoso contrato. Pero no se preocupen, que aquí no nos quedamos con la duda. Hemos estado investigando a fondo, contactando a nuestras fuentes, moviendo cielo y tierra para traerles la información más precisa y completa posible. Y aunque aún no podemos confirmar al 100% la existencia de este contrato, sí podemos compartirles las teorías más fuertes que están circulando en el medio. La primera y quizás la más creíble, es que el contrato al que se refiere Gunfer podría estar relacionado con la serie Senkalkam, la famosa serie que unió a Hande y Kerem en la ficción y que, según muchos, traspasó la pantalla. Sabemos que en el mundo de las producciones televisivas, es común que los actores firmen contratos que incluyen ciertas cláusulas sobre su comportamiento público, especialmente si la serie tiene un gran impacto en el público. En algunos casos, estos contratos pueden llegar a incluir temas como la aparición en eventos públicos juntos, las interacciones en redes sociales e incluso, las declaraciones que dan a los medios. Así que si Hande y Kerem tenían un contrato de este tipo, no sería nada descabellado. Quizás lo que Gunfer insinuaba es que su relación, o al menos la imagen pública que proyectaban, estaba de alguna manera pautada por un acuerdo profesional. Esto, claro, no significa que no se hayan enamorado de verdad, pero sí plantea la posibilidad de que su relación, al menos al principio, haya tenido un componente contractual. Otra teoría un poco más descabellada, pero que no podemos descartar, es que el contrato podría estar relacionado con algún tipo de acuerdo comercial entre ellos o con alguna marca publicitaria. Recordemos que Hande y Kerem, ambos, son figuras públicas muy influyentes y que muchas marcas estarían dispuestas a pagar grandes sumas de dinero por asociarse con su imagen. Tal vez el famoso contrato de Gunfer no es otra cosa que un acuerdo de patrocinio que involucra a ambos y que les obliga a mantener una cierta imagen pública. Esta teoría, aunque plausible
BLE no explica del todo la naturaleza romántica y personal que parecía tener su relación. Y luego, por supuesto, está la teoría más controversial, la más jugosa, la que nos pone a todos los pelos de punta, el contrato de amor. Sí, así como lo oyen. La idea de que Hande y Kerem pudieron haber firmado un acuerdo para fingir una relación amorosa suena a película, pero en Hollywood y en el mundo del espectáculo turco, como ya sabemos, todo puede pasar. Algunos fans más escépticos y desconfiados sospechan que su amor fue una puesta en escena, una estrategia de marketing para promocionar la serie y aumentar su popularidad. Y aunque esta teoría pueda sonar muy cínica, no podemos descartarla por completo. Si lo pensamos bien, una relación pública y mediática como la de Hande y Kerem siempre va a estar expuesta a este tipo de especulaciones. Es difícil separar lo real de lo fabricado, especialmente cuando hablamos de figuras públicas. Y la verdad es que a veces las estrellas son capaces de hacer cualquier cosa por mantener su imagen y su carrera a flote. Pero antes de que todos saquemos nuestras propias conclusiones, hay que ser cautelosos. Recordemos que por ahora, todo esto son teorías. Gunfer no ha dado detalles concretos, solo ha dejado caer la bomba y nos ha puesto a todos a pensar. Y aunque sus palabras nos han hecho dudar sobre la autenticidad de la relación de Hande y Kerem, también es justo decir que ellos, a lo largo de su historia, han demostrado tener una conexión muy fuerte y especial. Los hemos visto reír, llorar, apoyarse mutuamente y esos momentos por lo menos parecen genuinos. Así que, ¿cómo es posible que todo haya sido un montaje? ¿O acaso existe un punto intermedio? ¿Una relación que empezó siendo un acuerdo, pero que evolucionó hacia algo real? Son preguntas que por ahora no tienen respuesta definitiva. Pero la verdad es que pase lo que pase, la historia de Hande y Kerem nos ha enseñado una valiosa lección, que en el mundo del espectáculo, a veces es difícil separar la ficción de la realidad. Que las relaciones de los famosos, por muy perfectas que parezcan, siempre tendrán un componente de misterio, de intriga, de incertidumbre. Y que como fans, lo único que podemos hacer es seguir disfrutando de sus carreras, de sus trabajos, de sus vidas, sin olvidarnos de que al final del día, todos somos humanos, con nuestras propias complejidades y secretos. Ahora bien, volviendo al tema del famoso contrato, es importante mencionar que esta no es la primera vez que se especula sobre acuerdos secretos entre celebridades. En el pasado, hemos visto casos de parejas famosas que luego de un tiempo, han reconocido que su relación fue producto de un contrato o de algún tipo de acuerdo comercial. Y aunque estas situaciones siempre causan revuelo y desilusión en los fans, también nos hacen reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones en el mundo del espectáculo. ¿Dónde termina la realidad y dónde empieza la ficción? ¿Es posible tener una relación auténtica cuando se está constantemente expuesto a la mirada pública? Son preguntas que probablemente nunca tendrán una respuesta definitiva. Pero lo que sí podemos decir es que independientemente de si existió o no un contrato, la relación de Hande y Kerem nos ha regalado momentos inolvidables. Nos ha hecho creer en el amor, nos ha emocionado con sus escenas en pantalla, y nos ha entretenido con sus idas y venidas. Y eso, al final del día, es lo que cuenta. Porque si algo hemos aprendido de este mundo de las celebridades, es que el show debe continuar, y que los dramas, las intrigas y los chismes siempre serán parte de la ecuación. Y ahora, antes de seguir, me gustaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que significa el dichoso contrato de Gunfer? ¿Creen que Hande y Kerem tenían un acuerdo secreto? ¿O que su amor fue genuino desde el principio? Dejen sus comentarios aquí abajo porque me encanta leerlos y saber qué piensan. Y no olviden que aquí estamos para compartir, debatir y, por supuesto, enterarnos de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo. Y mientras esperamos más información sobre el misterioso contrato, también es importante recordar que Hande y Kerem, como cualquier otra pareja, tienen derecho a su privacidad y a manejar sus asuntos personales de la manera que les parezca mejor. Como fans podemos especular, podemos opinar, pero siempre debemos hacerlo desde el respeto y la empatía. Recordemos que detrás de cada personaje público hay una persona con sentimientos y emociones, que también merece ser tratada con dignidad. Y aunque nos encante el drama y el chisme, también debemos ser conscientes de que nuestras palabras y nuestras acciones pueden tener un impacto en la vida de los demás. Así que por favor, seamos responsables en nuestros comentarios y evitemos caer en la descalificación y el insulto. Porque al final del día, todos estamos aquí para pasar un buen rato, para entretenernos y para aprender juntos. Y ahora sí, luego de
Ta pequeña reflexión, volvamos a la intriga del contrato. Si bien no podemos confirmar su existencia ni su contenido, sí podemos analizar las pistas que nos ha dejado Gunfer y las reacciones que han tenido Hande y Kerem al respecto. Y la verdad es que hasta ahora, no hemos visto ninguna reacción oficial por parte de ellos. Ambos han mantenido un perfil bajo en redes sociales y no han hecho ninguna declaración sobre el tema. Esta falta de respuesta, por supuesto, ha alimentado aún más las especulaciones. Algunos dicen que su silencio es una señal de que algo están ocultando, mientras que otros creen que simplemente no quieren entrar en este juego mediático y prefieren mantener su vida privada alejada del ojo público. Y lo cierto es que ambas opciones son válidas. Los famosos, al igual que cualquier persona, tienen derecho a decidir cómo quieren manejar su vida personal. Y a veces la mejor respuesta ante la polémica es el silencio. Pero claro, ese silencio también puede ser interpretado como una señal de culpabilidad. Así que en este caso, solo nos queda esperar y ver cómo se desarrolla esta historia. Y mientras tanto vamos a seguir investigando, buscando información, y trayéndoles todas las novedades del caso. Porque aquí en su canal de confianza, no se nos escapa ni un solo detalle. Bien, mis chismosos, llegamos al final de este vídeo lleno de intriga y especulaciones. Hoy hemos hablado sobre la bomba que soltó Gunfer, sobre el supuesto contrato de Hande y Kerem, y sobre todas las teorías que se han generado alrededor de este tema. Hemos analizado las diferentes posibilidades, desde un acuerdo profesional hasta un contrato amoroso, y hemos reflexionado sobre la naturaleza de las relaciones en el mundo del espectáculo. Hemos visto cómo es difícil separar la ficción de la realidad y cómo los famosos deben lidiar con la exposición mediática constante. Y aunque aún no tenemos una respuesta definitiva sobre la existencia y el contenido de este contrato, hemos aprendido que lo más importante es mantener la cautela, respetar la privacidad de los demás y recordar que detrás de cada personaje público hay una persona con sentimientos y emociones. Así que, como siempre, les agradezco enormemente por acompañarme en este nuevo vídeo, por compartir sus opiniones y por formar parte de esta gran comunidad de chismosos. Me encanta leer sus comentarios y saber qué piensan sobre este tema tan candente. No se olviden de dejar su like si les gustó este vídeo, de compartirlo con sus amigos para que también se enteren de este salseo, y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos cargados de drama, intriga y noticias del mundo del espectáculo. Y ahora sí, despido con un abrazo enorme y esperando que tengan un día maravilloso. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, mis chismosos. Y no se olviden de estar atentos a nuestras redes sociales porque ahí también estaremos actualizando toda la información sobre el misterioso contrato. Hasta pronto.